Muy buenos días, señora presidenta. Muy buenos días, señores asambleístas, invitados especiales. Eh, He titulado mi presentación a nombre del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN, la Universidad de Posgrado del Estado Ecuatoriano, como la necropolítica y la excitación racial antinegra del INE. El pueblo afrodescendiente ha librado históricamente diversas luchas sociales en busca de conquista de sus derechos. Una de ellas es el derecho a la visibilidad estadística y la adecuada forma de autoidentificación en los registros estadísticos. En el 2022, el INE ejecutó el censo de población, donde realizó varios cambios de procedimiento, participación y levantamiento censal. De los resultados de dicho censo se determinó que la población afrodescendiente del Ecuador, que se autoidentificó como tal, fue del 4,8%, que corresponde a 814.468 personas, cifra menor a la registrada en el censo del 2010, donde la población que se autoidentificó como afroecuatoriana alcanzó 7,2%, más de 1.140.000 personas. Es decir, en 10 años la población ecuatoriana que se identificó como afrodescendiente descendió 2,4 puntos porcentuales, situación que pone de manifiesto varios interrogantes. Entre ellos, la efectividad de las políticas de identidad que se ejecuta en el Estado plurinacional e intercultural. Pero más allá de los debates teóricos y políticos, la pregunta al INE es, ¿qué factores incidieron a que la población autoidentificada como afrodescendiente del país se haya disminuido entre el censo del 2010 al 2022? Ante la inquietud de la disminución de la población autoidentificada como afrodescendiente, las organizaciones sociales afroecuatorianas consultaron al INET sobre el particular. La institución, en abril 2024, da contestación a la pregunta de la Unión del Pueblo Afroecuatoriano, UPA, y concluye, entre otros aspectos. Cito: el descenso de la cifra de la población que declaró pertenecer al pueblo afroecuatoriano con respecto al dato del censo del 2010 no responde solamente a comportamientos de fecundidad, mortalidad y migración, sino también a otros aspectos relativos a la forma de medición del indicador, que frente a la complejidad de la temática debe considerar los continuos cambios sociales y culturales que afectan a la población y que evidencian la necesidad de investigar otras dimensiones no contempladas en el diseño de las variables. Subrayo, como aspectos fenotípicos o de asociatividad, por ejemplo. Cierro la cita. Según se puede interpretar, para el INET, uno de los factores que pudo incidir en el descenso de la población pudo estar en factores que van más allá de la forma de medición del indicador, que funcionó muy bien en el 2010, sino aspectos externos, quizás ajenos al proceso censal, como tal la fecundidad, la mortalidad y la migración, incluyendo una hipótesis inesperada, aspectos fenotípicos y de asociatividad, lo cual exige al INET una nota aclaratoria respecto a cómo está comprendiendo los procesos de identidad étnica y cultural de los afrodescendientes, quizá insinuando prejuicios raciales, negación a las condiciones de patrones identitarios propios de la negritud y, en mayor término, la referencia a la falta de asociatividad indica la responsabilidad propia de las organizaciones afrodescendientes en el tema de los resultados censales. En este sentido, quiero detenerme en aspectos técnicos y en la violación de derechos. Aspectos técnicos. Es muy extraño que el INE atribuya la disminución de la población afrodescendiente a la fecundidad, la mortalidad y la migración sin demostrarlo. Es sorprendente que en el Ecuador entre 2010 y 2022 la población afroecuatoriana descendiera en 814.000 personas, es decir, menos de 225.428 que el censo del 2010, bajo el supuesto que la población no tuviera ningún bono demográfico o tasa de crecimiento como ocurre normalmente en toda la población. Si el INE tuviera razón de que en efecto la población afroecuatoriana no haya crecido, más bien desaparecido por factores de mortalidad y de migración y de baja fecundidad, pudiera pensarse lo que eufemísticamente sería un etnocidio estadístico. Pero como el INE no demuestra su afirmación, entonces es mejor pensar en su propia incapacidad técnica y en una audacia de neurosis lingüística. Y la verdad, no se sabe qué es peor,
pues el papel técnico de un instituto de estadística no debe tener ningún velo de ignorancia en ningún estado. En cuanto a los aspectos de medición del indicador de la autoidentificación, el INE prefiere no ver el error técnico en el censo del 2022, donde se gastaron más de 50 millones de dólares en un préstamo del Banco Mundial, y más bien responsabiliza el censo del 2010 con la casualidad de que el mismo funcionario que lideró el censo del 2010 es el mismo líder del 2022. Según el INE, comillas, como se observa, existe coherencia entre los niveles de población afrodescendiente medidas a través del censo del 2022 y el resto de las operaciones estadísticas intercensales, lo que da cuenta de su consistencia, no así en la comparación del dato del censo del 2010 que presenta un comportamiento atípico y muestra los gráficos. Pero si esto es así, ¿por qué el INE afirma que el censo del 2010 fue atípico? Si fuera un resultado equivocado, habría que preguntarle al INE por qué en 10 años de su uso de este dato no advirtió técnicamente el dato y lo corrigió. ¿Acaso hubo una deliberada actitud de engaño en las cifras estadísticas por 10 años? ¿Por qué le resulta más fácil al INE culpar el dato del censo del 2010 solo para afrodescendientes y por qué no cuestiona el dato para indígenas y montubios que tuvieron la misma cifra? De otra parte, y algo más grave aún, ¿qué razones tiene el INE para plantear hipotéticamente, señora presidenta, y sin demostración empírica, que aspectos fenotípicos de la población afrodescendiente han podido afectar la autoidentificación? Lo que se denota en este señalamiento es una especie de excitación y fijación racial antinegra que busca culpar a la misma población víctima de las fallas, omisiones y responsabilidades técnicas de una institución y funcionarios públicos a los cuales el Código Integral Penal les prohíbe cualquier acto de prejuicio racial, de discurso de odio o discriminación por razones étnicas y culturales. Ya Leila González, una intelectual brasilera, nos ha advertido de esta especie de frenesí racial de las élites y las burocracias nacionales. La autora brasilera nos dice que en el caso, comillas, de las sociedades de origen latino, existe el racismo velado y como yo lo clasifico, dice Leila, racismo por denegación. Aquí prevalecen las teorías del mestizaje, de la asimilación y de la democracia racial. Cierro. El señalamiento que hace el INE de culpar a los afroecuatorianos y afroecuatorianas de no registrarse o autoidentificarse por razón de su fenotipo muestra un agresivo prejuicio racial, diría Leila González, un síntoma por excelencia de neurosis cultural, una adecuada artimaña del racismo caracterizado propio de categorías freudianas de negación de pensamientos o sentimientos hasta entonces reprimidos, especialmente aquel deseo inconsciente de querer negar o tachar de plano el proyecto de plurinacionalidad del país. Culpar a los negros, a los afrodescendientes por su fenotípico, es una hazaña digna de intelectuales ecuatorianos a comienzo del siglo XX, cuando Tamayo escribía que la raza negra era una raza imposible de civilizar. Otro aspecto que llama la atención, señora presidenta, de las conclusiones del INE tiene que ver con atribuirles a los afroecuatorianos su falta de asociatividad, es decir, su poca agencia y movilización, su escasa condición de pueblo organizado. ¿Acaso el INE de nuevo está cayendo en el prejuicio racial de no comprender los procesos de movilidad de la afrodescendencia, muy diferentes a otras agencias étnicas y culturales del país? Pero eso no es lo más grave, pues se debe advertir que el responsable del censo es el INE y no las organizaciones. La sociedad civil no debe sustituir al Estado, porque si fuese así, entonces ¿para qué el Estado? ¿Para qué el INE? Si el problema fuese de asociatividad, entonces que sean las organizaciones afrodescendientes que administremos los 50 millones de recursos que financió el Banco Mundial. Ahora cierro, señora presidenta, en los últimos minutos, ¿con qué derechos consideramos que se han violado? ¿Sí? Consideramos que la disminución demográfica afroecuatoriana termina violando los siguientes derechos. El primero es, se ha violado la Convención Interamericana de los Derechos Humanos en su artículo 1, que establece que los estados partes se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella
y a garantizar su libre y pleno ejercicio. Además, la Convención establece que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Y yo realmente me siento afectado cuando el INE dice que no nos autoidentificamos por problemas fenotípicos y que nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Perdone, señora presidenta, pero la afirmación del INE, que viene de una institución pública, es un trato degradante, inhumano al pueblo afrodescendiente cuando dice que por cuestiones fenotípicas nosotros no nos hemos identificado. La Convención Americana contra la Discriminación Racial. Esta convención establece que los Estados partes deben prevenir, eliminar, prohibir y sancionar todos los actos de manifestaciones de discriminación e intolerancia, así como adoptar políticas especiales y acciones afirmativas para asegurar el disfrute de los derechos y libertades de las personas o grupos que están sujetos a discriminación e intolerancia. Yo creo que el INE y los funcionarios del INE han violado la Convención Americana contra la Discriminación Racial. El convenio 169 de la OIT me parece que es una de las violaciones más graves que ha hecho el INE. En la noción de consulta previa, en el convenio se refiere al proceso y al procedimiento mediante el cual los gobiernos deben consultar a los pueblos indígenas y tribales antes de tomar decisiones que puedan afectar sus derechos, tierras y recursos. La consulta previa, y recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha consensuado de que los afrodescendientes somos pueblos tribales afrodescendientes. La consulta previa, y con esto estoy terminando, señora presidenta, garantiza respeto a los derechos, garantiza que las decisiones gubernamentales afecten a las comunidades indígenas y tribales se tomen de manera respetuosa y considerando sus derechos. La participación activa. La consulta previa permite que los pueblos indígenas y tribales participen activamente en el proceso de toma de decisiones. Esto les da voz y les permite expresar sus preocupaciones, necesidades y aspiraciones. Prevención de conflictos. Al involucrar a las comunidades desde el principio, en políticas públicas se pueden evitar conflictos y tensiones. La consulta previa ayuda a identificar posibles problemas y encontrar soluciones antes de que surjan disputas. Asimismo, se ha violado el artículo 11.2 de igualdad de oportunidades que plantea la Constitución, el artículo 16.1 de la comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa. Se ha violado el artículo 18, claridad del censo, ya que el censo es un proceso de interés general. Se ha violado el artículo 21, las personas tienen derecho a construir y mantener su propia identidad, para lo cual ni siquiera se hizo la pregunta de identidad correctamente. También se ha violado el artículo 57, numerales 1, 2, 3, 7, 9, 16 y 17. En suma, el censo del 2022 ha violado flagrantemente los derechos fundamentales del pueblo afroecuatoriano, sobre todo el derecho a la consulta y la participación, el derecho a la identidad, ha violado el principio de la no discriminación y ha violado el derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación. Por eso consideramos de que el censo en términos académicos es un censo necropolítico, es decir, es un censo que impulsa políticas públicas de la muerte para el pueblo afrodescendiente, tal como la afirma Achille Mbembe, uno de los principales filósofos africanos que está actualmente en la Academia Occidental. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias, señores asambleístas.